Muy buenos días, queridos estudiantes de la Cátedra de Orientación Vocacional. Por aquí le habla su profesor José Madueño. Hoy les envío desde aquí la bendición de Dios Padre Omnipotente y la protección de la Santísima Virgen María para que nos acompañe siempre en la fe. Mis queridos estudiantes, vamos a enviarles a ustedes un solo audio. Este audio que ustedes escucharán es después que ustedes puedan visualizar muy bien eh, las diapositivas de dicho foro chat titulado Integración e Inclusión. Este material va a ser enviado vía plataforma, vía WhatsApp y vía Telegram para que tengan entonces todo la manera de cómo recibir esta pequeña orientación y formación profesional. Después que ustedes han ya observado las láminas, vamos a darles a ustedes una pequeña explicación. ¿Cuáles son los pasos para que podamos integrar a un educando, a un niño, una niña, un adolescente, un joven, hacia el campo educativo o al campo laboral? Para comprender lo que es la integración, inclusión, mis queridos estudiantes, tenemos que comprender lo que significa las 3 I. Estas 3 I están tituladas el siguiente nombre. Tenemos lo que es llamado inserción escolar, inclusión, integración. Vamos a explicar cada una de ellas para que podamos entender cómo es la verdadera integración que se debe ejecutar desde nuestro campo laboral. Nosotros como psicopedagogo o como docente de educación especial tenemos que conocer las leyes, los artículos de la Constitución, de la LOGNA, de la Resolución 2005 y otros que nos hablan de los deberes y derechos que tienen estas personas con necesidades educativas especiales o con discapacidad. Después que nosotros tenemos ese gran conocimiento de esos artículos, de esas leyes, para poder proteger a esta población, podemos entonces ejecutar de una manera libre y espontánea la integración de estos jóvenes, de estos niños, de estos adultos hacia el campo laboral o al campo educativo. Entonces vamos a explicar pues las 3 I. El primer paso que debe hacer el docente de educación especial o el psicopedagogo es hacer lo que es llamado inserción. ¿Qué es la inserción? La inserción es el primer paso que debe realizar el docente de educación especial o el psicopedagogo con el padre o representante, si es en el campo educativo. Vamos a hablar primero del campo educativo. En el campo educativo, de acercarse a la escuela más cercana del domicilio donde vive el educando. Allí el docente, conjuntamente con el representante, debe citar, vamos a llamarla así, o convocar una reunión con el director, con el docente de especial de dicha escuela, con el docente de aula regular, según el nivel o la modalidad a cual estamos integrando al educando al campo educativo. En esa reunión es muy importante que el representante lleve al educando para que sea visualizado y se le observa cuáles son las potencialidades y las necesidades que este educando presenta de manera global. Entonces, en esta reunión que tiene el representante, el docente especial con el director o con el equipo interdisciplinario de dicha escuela, sea un nivel o sea una modalidad, y hace lo que he llamado la inserción. Conversan y llegan a unos acuerdos en qué grado pueden incluir al educando. Fíjense, la inserción es un proceso administrativo. La inclusión es donde ya el docente de educación especial o el psicopedagogo, conjuntamente con el representante y ese equipo interdisciplinario que está dentro de esa escuela, sea de niveles o modalidades, va entonces a incluir al educando a
al grado correspondiente que tenga mucha relación con su edad cronológica. Si un joven es un niño de una edad de 11 años no escolarizado, pero que tiene unas potencialidades en el área académica, bueno, visualizar entonces en qué grado se podría entonces incluir a ese educando. Eso es lo que es llamado inclusión. Vamos a incluir ahora al educando, a la escuela, al grado correspondiente y que tenga mucha relación con su edad cronológica, pero tomando en cuenta sus potencialidades, sus necesidades y sus intereses. Luego que ya se hizo lo que es llamado inserción y la inclusión, viene entonces lo que es llamado la integración. ¿Y qué es la integración? Es donde el docente de educación especial o el psicopedagogo, conjuntamente con el equipo interdisciplinario de esa escuela, sea un nivel o una modalidad, va a formar a todo el personal, desde el director hasta el obrero, sobre lo que es educación especial, las diferentes áreas que tiene educación especial y cómo se va a trabajar con esta población que se está incluyendo en una escuela regular, sea retardo leve, sea autismo, sea deficiencias auditivas, deficiencias visuales, dificultad para el aprendizaje, impedimento físico o talento. Entonces, mis queridos estudiantes, después que se cumplan estos tres pasos, ustedes como docentes de educación especial han hecho un gran trabajo y darle el sentido a lo que es la inclusión. Porque lamentablemente hoy en día, mis queridos estudiantes, se están haciendo integraciones a los niveles o a las modalidades sin tomar en cuenta estos tres pasos: inserción, inclusión, integración. Después de escuchar el deber ser y el significado que tiene cada una de ellas, lo que es inserción, inclusión, integración, vamos entonces, queridos estudiantes, a, eh, a explicarles a ustedes cómo es la operatividad de estos planteles y servicios de la modalidad de educación especial, porque ustedes como estudiantes de educación especial deben conocer cómo es la operatividad de dichos planteles y dichos servicios. Recuerden que en educación especial la operatividad se divide en dos: planteles y servicios. Vamos entonces con el área de retardo mental. El área de retardo mental se articula entre planteles y servicios. Ustedes pueden visualizar muy bien en la lámina cómo se va a articular. El área de retardo mental se va a articular con el Instituto de Educación Especial, los llamados IEE, que ya tienen una población de 3 años a 15 años. Pero se articula a su vez con unos servicios, como es el CDI, que es el Centro de Desarrollo Infantil, que va de 0 a 6 años, y se articula con el taller de educación laboral, que es a partir de los 15 años de edad. Pero también este IEE, si tiene una población de niños con retardo mental asociado con el autismo, también se va a ir a articular con el servicio llamado CAIPA. En la siguiente lámina, mis queridos estudiantes, tenemos lo que es el área de impedimento físico. No es como es llamado por ahí, impedimentos motores. Es como lo indican las áreas de educación especial, las políticas de educación especial. Así las llaman las políticas. Impedimento físico. Ellos se articulan con planteles y servicios también. ¿Cuáles son los planteles? Los planteles son los llamados, lo que es llamado las UEE, Unidad Educativa de Educación Preescolar, que va desde preescolar hasta sexto grado, y allí se deben hacer lo que es llamada las adaptaciones curriculares, que ustedes durante la carrera van a aprender y comprender cómo se hacen las adaptaciones curriculares y las contextualizaciones curriculares. Pero a su vez ellos se articulan con los servicios de centro de parálisis cerebral y las aulas hospitalarias. Estas aulas hospitalarias, la palabra lo dice, hospitalaria es igual a hospital.
En los hospitales están estas aulas que se atienden a esta población que están hospitalizadas y que por X motivo no pueden darle seguimiento, continuidad a sus estudios académicos. Entonces, ¿qué hacen las aulas hospitalarias? Trabajar conjuntamente con el niño con las tareas que se le están implementando en la escuela. ¿Dónde funcionan esto aquí en el estado Zulia o específicamente en Maracaibo? Tenemos en el hospital universitario, el hospital Coromoto, el hospital General del Sur, en el hospital Chiquinquirá. Entonces, este es el área de impedimento físico. Vamos entonces al área de dificultades para el aprendizaje. El área de dificultades para el aprendizaje se va a articular con un servicio evidentemente llamado dificultades para el aprendizaje. ¿Cuáles son estos servicios? Aulas integradas, unidades psicoeducativas y centros de atención de niños con dificultad de aprendizaje, como es llamado SENDA. Entonces tenemos las AI, las UPE y los SENDAS. Las aulas integradas, mis queridos estudiantes, ellas están sumergidas en una escuela regular. Por cada 6 secciones hay un docente de aula especial o un psicopedagogo. En las aulas integradas, escúchese bien, estudiante, en las aulas integradas no hay un equipo interdisciplinario. Esa es la diferencia que tiene aula integrada con la JUPE, la única diferencia que hay. Entonces, en las aulas integradas hay un docente de educación especial por cada 6 secciones y va a tener una matrícula de entre 33 a 40 niños. El docente de educación especial tiene que hacer una articulación con el docente de aula regular para así entonces buscar su propia matrícula de esos niños que presentan una necesidad educativa especial en el área de dificultades para el aprendizaje y obtener su propia matrícula. Como son 6 secciones, ellos se dividirán sus secciones. Eso es una operatividad interna entre los psicopedagogos si hay más de 2 psicopedagogos. Las unidades psicoeducativas, conocidas como las UPE, también funcionan desde una escuela regular. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos tienen un equipo interdisciplinario. Cuentan con psicólogos, con terapeutas de lenguaje, trabajador social y docentes especiales. Mientras el aula integrada solamente cuenta con el aula, con el docente de especial. Luego tenemos lo que es el servicio SENDA, Centro de Atención de Niños con Dificultades para el Aprendizaje. SENDA y la UPE tienen la misma operatividad porque tienen el mismo equipo, psicólogo, trabajador social, terapista de lenguaje y los docentes. ¿Cuál es la diferencia entre un SENDA y una UPE? Es que el SENDA está fuera de una escuela regular, no está dentro de una escuela regular. Si ustedes el día de mañana visitan una escuela y dentro de esa escuela está identificado un SENDA, ese SENDA está mal ubicado allí, porque ahí lo que va es una UPE y no una SENDA, porque SENDA, según las políticas de educación especial, debe estar fuera de una escuela regular para atender a aquella población que no cuentan con una UPE o con unas aulas integradas cerca de su domicilio. Y la población que va a atender aulas integradas, UPE y SENDA es dificultades para el aprendizaje. Para ver una integración se debe cumplir lo que hemos hablado al principio, la inserción, la inclusión y la integración, para poder integrar un niño con otras condiciones distintas a dificultades para el aprendizaje en una escuela regular. Vamos entonces con el área de autismo. El área de autismo se articula con planteles y servicios, pero el autismo es un servicio. El área de autismo, su principal trabajo o su principal articulación es un servicio llamado CAIPA. Pero este CAIPA, que es Centro de Atención Integral para las Personas con Autismo, se va a articular con un plantel y con otro servicio, siendo ellos un servicio. Y fíjense que se articula con un plantel y con un servicio. ¿Con quién se va a articular? Con los IEE, que son los Institutos de Educación Especial, como habíamos dicho en la lámina del área de retardo mental, que si hay una población de retardo mental que tiene una condición también de autismo, debe ser atendido también con el servicio de CAIPA, es decir, que ambos se tienen que articular. Y este mismo servicio llamado CAIPA se debe articular con el taller de educación laboral. ¿Por qué? Porque ellos pueden tener también
jóvenes que están dentro del taller laboral, que es un servicio llamado TEL, eh, pueden tener autismo con retardo mental. Entonces ellos van a atenderlo también. Entonces de esta manera autismo se clasifica según el DSM-5 de tres maneras: autismo 1, autismo 2 y autismo 3. En la parte educativa se llama el autismo 1, sería el educando, el autismo educable. Educable es porque un niño que puede ser integrado a la escuela regular. El grado 2 es autismo, es decir, es atendido en TAIPA porque tiene autismo sin otras condiciones. Y el grado 3 porque tiene retardo mental con autismo, es decir, este joven o este niño con autismo, con otras condiciones de retardo mental, debe ser atendido en un IE con el servicio del TAIPA. Vamos ahora con el área de deficiencias visuales. El área de deficiencias visuales se articula con planteles y con servicios. ¿Cuáles son los planteles para las deficiencias auditivas? Son las llamadas las UEEE, Unidad Educativa de Educación Especial. Igual que impedimento físico, tienen la misma operatividad, atienden la población de 3 a 15 años y así seguidamente, de esa manera. Continuamos entonces, mis queridos estudiantes, estamos hablando con el área de atención de deficiencias visuales. Habíamos dicho que el área de deficiencias visuales se articula entre planteles y servicios. Estos planteles son los llamados los que es la UEEE, las unidades educativas de educación especial, que atienden a una población de 3 a 15 años, que va desde preescolar hasta sexto grado, haciendo sus adaptaciones curriculares y haciendo lo que he llamado la integración, pero cumpliendo las 3I: la inserción, la inclusión y la integración. Asimismo, tienen su servicio, que es el CAIDEP, Centro de Atención Integral a Personas con Deficiencias Visuales, que va desde edades temprana a adultez, y el Centro de Atención Integral para Personas Sordocegueras de los CAIDEP. Ellos están funcionando en otros estados. Aquí en el estado Zulia no tenemos estos servicios, simplemente tenemos el plantel de la UEE, que está ubicado en San Francisco, por el sector Coromoto. Ahí tenemos ese servicio desde el punto de vista geográfico. Continuamos entonces con el área de deficiencias auditivas. También lo mismo que deficiencias visuales, impedimentos físicos, se articulan con los planteles, que son las unidades de educación especial, la UEE, que va desde preescolar hasta sexto grado, haciendo sus adaptaciones curriculares. Y se debe articular para hacer la integración, lo que hemos llamado inserción, inclusión, integración, con educación inicial, educación primaria, media y universitaria y otras modalidades dentro del sistema educativo. Por último, entonces tenemos el área de talento. El área de talento es atendido por el equipo integral social. El equipo integral o integración social es aquel que se encarga de captar jóvenes con talentos desde la parte educativa como en la parte laboral. Entonces, mis queridos estudiantes, de esta manera nosotros tenemos que tener conocimiento cómo es la operatividad desde el punto de vista de nuestros planteles y servicios y programas que nos brinda la política de educación especial dirigida con la Dirección General de Educación Especial conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Ahora, desde el punto de vista, mis queridos estudiantes, desde el punto de vista laboral, cuando vamos a integrar a un joven al campo laboral, debe también cumplirse las 3I: inserción, inclusión, integración. Ya no sería desde la parte educativa, sino desde la parte laboral, sentarse con el dueño de la empresa. En este particular, mi querido estudiante, para integrar a un joven al campo laboral, el taller de educación laboral llamado TEL, que es un servicio, se debe articular con el INSE, porque el INSE, conjuntamente con las especialidades que brindan los TEL o los talleres de educación laboral, va entonces a certificar que este adolescente, después de recibir unas instrucciones académicas o unas instrucciones laborales, puede entonces ser integrado
al campo laboral. Es el primer paso. Si quien da la autorización o quien certifica que este joven puede ser insertado a un campo laboral es conjuntamente articulándose con el INSE. Cuando ya el INSE lo certifique, ¿qué hace el equipo interdisciplinario del TEL? Entonces se va a dirigir hacia el lugar donde va a ser insertado de manera laboral este joven o adulto para que pueda entonces ejercer su derecho al trabajo como lo manda las leyes. Cumpliéndose las tres líneas, las tres I, mi querido estudiante: la inserción, la inclusión y la integración. Ya aquí no vamos a integrar de manera escolar, sino de manera laboral. Sentarse con el dueño de la empresa, presentar al joven o al adulto a los empleados, hablar entonces a todos esos empleados que es educación especial y el área al cual se está incluyendo allí. Si yo estoy incluyendo un joven autista, hablarle sobre lo que es el autismo, cómo se trabaja con el autismo y pare de contar y así sucesivamente. Eso desde el punto de vista laboral. Bueno, mis queridos estudiantes, hemos culminado este pequeño foro chat. Por favor, yo les invito a que lean bien las láminas que serán manifestadas, la van a observar tanto en la plataforma como en foro chat, como el Telegram y el WhatsApp. Bueno, mis queridos estudiantes, muchísimas gracias por todo. Pasen un buen día y que Dios me lo bendiga.